Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, cirugía oral en tejidos blandos. Igual esta clase será subida a mi canal de YouTube en caso de que necesiten darle una revisadita posteriormente, ¿listo? Vamos a ver tres temas que son fundamentales en la cirugía oral y es biopsia, resección, perdón, yo le quito esta cosa aquí un segundo. Resección de lesiones tumorales y marsupialización. Esos son los tres tipos de cirugías en tejidos blandos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar entonces con la biopsia aspirativa con aguja fina. La puse como si fuera un procedimiento quirúrgico porque pues en realidad lo podríamos considerar como tal, aunque es un procedimiento más de diagnóstico, ¿listo? Pero implica un abordaje hacia la parte interna o hacia un tejido del paciente. Entonces, por eso lo puse dentro de este tema. La VACAF es un procedimiento diagnóstico en el que vamos a extraer con una jeringa, ¿sí?, células de una masa o de un nódulo o de un quiste para el estudio. No se me asusten ni se me estresen con este aparato que ven acá, ¿listo? No tienen que tener este aparato para usted hacer una VACAF. Para hacer una VACAF usted solamente necesita, ya les voy a mostrar, la jeringa desechable, ¿listo? Más este aparato es simplemente ya digamos, el que maneje una especialidad, pues lo tiene, pero no es fundamental para hacer una VACAF. ¿Listo? La VACAF la vamos a utilizar si el tejido de origen es obviamente en tejido blando o en tejido óseo y yo quiero saber el origen, ¿sí? Quiero saber si eso que tiene el paciente es tumor, si lo que tiene el paciente es un quiste y si esa lesión, ya lo que vaya a obtener en esa VACAF, la mando a patología y me van a decir si esa lesión es benigna o es maligna. ¿Listo? Es una técnica muy confiable, es rápida, de bajo costo, es ambulatoria y es mínimamente invasiva. O sea, no necesito hospitalizar al paciente ni necesito 3 horas en el consultorio, eso es de 30 segundos que uno hace eso. ¿Listo? Es una guía además que le va a permitir al clínico unos datos útiles para tomar algún tipo de decisión preoperatoria, perdón, preoperatoria. ¿Listo? Los resultados pueden darse en forma muy rápida, igual en tipo 3 o 4 días, es mucho más rápida que una biopsia como tal, y se pueden correlacionar con datos clínicos e imagenológicos. Es muy económica porque necesito solamente esto. Anestesia, aunque esta anestesia la puede obviar porque es, digamos, anestesia tópica, ustedes saben que eso difícilmente funciona, tiene que estar súper seco el tejido y si es a nivel intraoral, pues es un poco más complejo. Pero si vamos a pensar en que voy a anestesiar al paciente con una aguja, pues prefiero más bien una sola aguja, un solo trauma, que sería con la aguja de la VACAF, ¿cierto? Para hacer la VACAF directamente. Necesito un desinfectante, sea alcohol o sea el desinfectante, si es a nivel intraoral, pues un isodine. Algodón, bueno, en realidad el algodón es más para piel, ¿cierto? Pero la gasa, la que usamos a nivel intraoral, guantes y obviamente un consentimiento informado. ¿Listo? Tengo la jeringa desechable normal, como viene en su estuche normal. Y tengo algunas agujas, ¿listo? Un diámetro, perdón, me devuelvo acá, diámetro de agujas. Usted puede tener de todos estos diámetros, ¿listo? Entre más pequeño sea el diámetro, ¿listo? Mírelo acá. Entre más chiquito sea el diámetro, más gruesa es la aguja. Esta 18, por ejemplo, es súper gruesa, ¿listo? Es algo así parecido a esto. La 21 es medianita, la 23 es más delgada. Entonces, ¿qué dice la literatura? Me dice, el calibre de la aguja no garantiza más material. Entonces, si esto es así, quiere decir que usted con una aguja 23, que es una aguja con la que viene la jeringa, usted puede hacer perfectamente una VACAF. No tiene que tener agujas especiales ni un grosor especial, no. Con la aguja que trae la jeringa desechable, con esa es suficiente. Las agujas delgadas generan menos sangrado y obviamente pues menos dolor. Entonces, ¿usted qué prefiere? Si con la aguja delgada va a obtener la misma cantidad de material que con una aguja gruesota y me va a doler menos y va a sangrar menos, pues ¿con qué prefiere hacerme una VACAF? Pues con la aguja más delgada.
¿cierto? Con una 23 o con la aguja que viene normalmente la jeringa. El procedimiento para hacer una VACAF tiene 4 pasos. Uno es palpar, ¿listo? Palpación cuidadosa del punto exacto donde voy a hacer la VACAF, ¿listo? Tengo que palpar la forma de la lesión, el tamaño, la consistencia, si hay nódulos satélites o hay adenopatías regionales, ¿cierto? Tengo que palpar muy bien si es en cuello, si es a nivel de la lengua, si es en el piso de la boca, donde sea, tengo que ubicar muy bien dónde está la lesión. La tengo que sostener, ¿listo? La sostengo y punciono. Vamos a hacer de cuenta que estas dos son los dedos, por ejemplo, si fuera a nivel de cuello. La sostengo en la lesión y punciono de forma perpendicular a la masa, ¿sí? Perpendicular. No me voy por un ladito o por el otro, no. Va derecho, directo a la masa, ¿listo? Perpendicular. Hay que inmovilizar la masa. Si es en piel, pues obviamente es mucho más fácil. Si es intraoral o si es ósea, por ejemplo, pues obviamente en el hueso no se me va a mover, ¿listo? Pero sí, si es a nivel de cuello, tengo que tener presente que debo sostener muy bien la piel o en la zona que voy a puncionar, ¿listo? Complicaciones con la VACAF. Sangrado, puedo tener algo de sangrado, obviamente tengo que mirar muy bien en qué área anatómica me voy a meter y la profundidad a la que voy a meter la aguja para poder evitar una arteria, una vena o algún tipo de estructura anatómica que tenga por ahí. ¿Listo? Tengo además que tener en cuenta pacientes que tengan o que estén tomando anticoagulantes, ¿listo? Porque aquí sí necesito controlar muy bien el sangrado. Si es necesario, se suspende, pero si no, simplemente se deja el anticoagulante, pero se tiene mucha precaución del punto exacto donde vaya a poner la aguja, ¿listo? Ya como es una zona interna, pues no voy a poder controlar un sangrado muy fácilmente. Entonces, ya lo único que me queda es hacer presión. Infecciones, pues hay que desinfectar y así evitamos un proceso infeccioso, pero es un riesgo que se corre con la VACAF. ¿Qué hago con lo que obtengo en la aguja? Debo fijarla con alcohol de 90 grados o alcohol al 90%, ¿sí? Lo debo fijar más o menos entre 15 a 20 minutos si lo que hice fue poner todo el material en una placa o si la dejo dentro de la jeringa, si obtuve 1 mililitro de líquido, por ejemplo, le pongo 1 mililitro de alcohol y ahí se queda dentro de la jeringa, no lo tengo que echar en ningún frasco ni en ninguna parte, ahí lo dejo dentro de la jeringa, ¿listo? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso. Antes de hacer la cirugía queríamos saber si lo que tenía este paciente era un quiste o una masa, ¿sí? Obtuvimos un líquido. Eso quiere decir que estamos frente a un quiste. ¿De qué tipo? Pues depende del líquido. Ya les voy a mostrar esa parte. Si vemos acá, por ejemplo, se hacen un poquito de acto de fe, alcanzan a ver unos punticos amarillos por acá, que eso era queratina. Estábamos entonces frente a un queratoquiste. Pero igual, obtuvimos solamente 1 centímetro de líquido, entonces saco la aguja, ¿listo? Y le echo a esa jeringa otro centímetro de alcohol al 90% y ahí queda fija las células de lo que acabo de aspirar. Entonces, al tener esos 2 centímetros ya de material, lo sello con una cinta, o sea, le pongo el capuchón aquí a la aguja, quito la aguja, obviamente no puedo mandar la aguja a la patología porque ni siquiera me la reciben si yo la mando con aguja. Quito la aguja, le pongo el protector, el capuchón, lo sellamos con una cinta para que no se vaya a soltar y enviamos a patología. ¿Listo? Entonces siempre tengo que mandarlo con fijación y el líquido se fija con alcohol de 90 grados o alcohol al 90%. Hay unas categorías diagnósticas que me da la VACAF. Es benigno, si es sospechoso de malignidad, si la lesión es maligna, si es un quiste o me dicen lo que usted mandó es inadecuado, es muy poquito y con eso no se alcanza a definir nada. Entonces eso también me puede decir el patólogo. En odontología hay una gran cantidad de lesiones que podemos estudiar con esa técnica, quistes, masas, ¿listo? Si lo que obtengo de esa lesión cuando yo aspiro es sangre, puedo pensar que estoy frente a una lesión tipo hemangioma o que me metí en un vaso sanguíneo, puede pasar también. Si lo que obtengo es un líquido amarillo citrino,
quiere decir que estoy frente a un quiste dentígero. Si yo meto la aguja y aspiro y no me sale nada, quiere decir que estoy frente a un tumor. ¿Por qué un tumor? Porque las células tumorales no son capaces de meterse dentro de la aguja. Entonces, por eso debemos pensar que estamos frente a una masa o un tumor. Si metí la aguja y me sale aire, o sea, el émbolo se devuelve y se me llena de aire, quiere decir que me metí en una cavidad. Entonces, metí mucho la aguja y se la metí en el seno maxilar, por ejemplo, o la metí en la cavidad nasal, etc. Si lo que me sale en la jeringa es transparente y al ponerlo sobre una loseta hace hilos, o sea, yo la pongo sobre la loseta y subo, intento subirla y hace hilos, quiere decir que esa es una lesión con un contenido de saliva, o sea, algún tipo de quiste de origen de glándula salivar. Y si me salen fragmentos amarillos, como el caso que les acabo de mostrar, quiere decir que estoy frente a queratina, o sea, un queratoquiste, ¿sí? Como este caso, por ejemplo. Entonces, se hacen aquí el acto de fe y mírenlos acá, unos punticos amarillos. Esta masa que tenía el paciente que borraba el surco yugal, le meto la jeringa, listo, la aguja, aspiro y me sale este material. Como ya no me sale más, entonces saco la aguja y le meto a esta jeringa 1 centímetro adicional de alcohol al 90. Y con esto lo sello, quito la aguja, lo sello y lo mando a patología. Ahora, miren este caso, por ejemplo. En esta paciente tiene el 11 ya está erupcionado, el 12 ya está erupcionado y al otro lado aún permanece el 61, el 62 y el 63. Entonces, ¿cómo así? Si a este lado ya están erupcionados, ¿qué pasa acá? Entonces, hay una masa que me está borrando aquí el surco yugal. Usted quiere saber si eso es un tumor o es un quiste. En este caso, sospechamos de un quiste dentígero, ¿cierto? Que es lo más común, que está alrededor de un diente que está incluido, perdón, y aspiro y me sale este líquido. Si obtengo toda esta cantidad de líquido, no lo voy a echar al gato, ¿cierto? O sea, no lo voy a botar, tengo que mandarlo a patología. Entonces, si obtuve 4 centímetros de líquido, le meto 4 centímetros adicionales de alcohol al 90, ¿sí? Y eso es lo que mando a patología. Siempre se manda, lo ideal es todo lo que se pueda mandar a patología. Miren aquí este caso, se mete la aguja, este es de internet, se mete la aguja y sale sangre. Estamos frente a un hemangioma o están aspirando dentro de un vaso sanguíneo, ¿sí? Este caso que sí es nuestro, ¿cierto? Una paciente con una simetría facial, le hacemos la aspiración y mire todo el líquido que se obtiene de esa lesión, un quiste dentígero, ¿listo? Mírelo acá en la radiografía, mire cómo se ve la extensión de la lesión, compare con el otro lado, siempre compare el lado sano, que era este lado de la paciente, que era el lado derecho, y mire el lado izquierdo cómo está, ¿cierto? Entonces mire toda la pérdida de hueso, toda esa pérdida ósea que tenía, una lesión lítica bastante grande, con unos bordes irregulares, porque hay partes que uno ve que en vestibular ya está comprometido, en lingual, y miren hasta el daño a nivel de la coronoides de esa paciente. Entonces, un quiste bastante grande que obviamente nos dio para obtener toda esta cantidad de líquido. Pero ya con eso ya sabemos que es un quiste dentígero y hay que llevar a cirugía. ¿Ok? O le vamos a hacer una marsupialización, bueno, lo que haya que hacer. Linfa, cuando yo aspiro y obtengo este líquido, mire que es muy diferente del anterior. Este es un líquido amarillo brillante. ¿Listo? Este líquido amarillo brillante quiere decir que estoy frente a una lesión tipo linfangioma o una lesión tumoral, pero de origen de ganglios linfáticos. Por eso se ve este color amarillo. Miren acá, por ejemplo, esta lesión. Entonces yo quiero saber si esta lesión que está debajo o en el piso de la boca, en el lado derecho de esta paciente, quiero saber si esto es un tumor o si esto es un quiste de retención salivar. Funciono, ¿sí? Hago la BACAF, pongo un poquito del material que obtengo sobre una superficie y trato de tirar hacia arriba el líquido. Si me hace hilos, que es lo que me refería ahorita, mírelo acá, si me hace hilos quiere decir que estamos frente a una lesión de origen de glándula salivar, o sea, esto es saliva, ¿ok? ¿Alguna pregunta con la BACAF? Se llama la BACAF, no el BACAF, ¿sí? Porque es la biopsia aspirativa con aguja fina. ¿Ok? ¿Preguntas, doctores, hasta ahí? Vamos, Doctora, dime. siempre que se extrae pues como esa muestra,
Sí, o sea, la misma cantidad que se extrae se fija con la misma cantidad de alcohol. Sí, O sea, si se ahora, saca un centímetro, se fija con 1 centímetro de alcohol. Como explicabas ahorita que sacaron 4, entonces se fijan con otros 4 de con otros alcohol. 4, perfecto. Ahora, si tú aspiras y obtienes 8 centímetros, como el caso de la paciente del quiste dentígeno, ¿cierto? Se llenó la jeringa con una cantidad, pues entonces pues no te van a caber ahí la misma cantidad de alcohol. Entonces la bajas, o sea, eliminas hasta el 5, ¿sí? Dejas hasta 5 centímetros de lo que obtuviste, del líquido obtenido, y le metes 5 de alcohol, ¿sí? O sea, tratar de botar lo menos posible, pero enviar todo lo que se trate de obtener a patología, o sea, tratar de eliminar lo menos posible. Pero obviamente pues tienes que tener en cuenta el tamaño de la jeringa, ¿no? Que se te alcance a duplicar Sí. con el alcohol. ¿Ok? Gracias, Listo. doctora. Biopsias. Las biopsias, pues, la mayoría ya saben a qué se refieren, ¿cierto? La biopsia es un procedimiento de cirugía que nos va a permitir estudiar de forma histológica la lesión. O sea, voy a poder ver exactamente las células que componen esa lesión para poder llegar a un diagnóstico certero. La idea es que dependiendo de la lesión que tenga, debo ayudarme además con otras cosas, ¿cierto? La clínica, debo saber los signos, los síntomas que tiene el paciente, debo tener radiografía si es necesario y llegar o poder realizar esa biopsia con seguridad en el paciente, ¿cierto? Que en realidad sí sea o se amerite hacerle una biopsia. Biopsia quiere decir bios, vida, o sea, la palabra se desintegra en dos, bios, vida, y opsis, que es visión. O sea, quiero ver el tejido o un fragmento de ese ser vivo con fines de diagnóstico, porque quiero ver lo que tiene ese paciente. Se considera pues un método de exploración y un método diagnóstico. Es un instrumento indispensable para el diagnóstico adecuado de las lesiones. Lo que diga la patología, eso es, pero ojo, si usted sospecha que lo que tiene el paciente no coincide con lo que me dice el patólogo, usted puede entrar a discutir académicamente, obviamente, con el patólogo, ¿cierto? O sea, usted no se tiene que comer todo el cuento de lo que diga el patólogo. Si usted dice, pero ¿cómo así me están diciendo que eso es una cándida? Pero en realidad lo que yo veo clínicamente es una leucoplasia, ¿cierto? O sea, no coincide. Entonces, tengo que llamar al patólogo y le digo, mira, doc, no, este diagnóstico no me coincide, por favor volvamos a revisar, etcétera, y se vuelve a revisar y no hay problema, siempre se maneja de esa forma con los patólogos, no, ellos no ponen pues ningún inconveniente cuando el clínico tiene alguna duda al respecto del diagnóstico. ¿Qué me permite identificar? El tipo de enfermedad. O sea, el patólogo sí me va a decir lo que usted tiene allá es un carcinoma escamocelular o es un quiste dentígero o lo que tiene allá es una mucormicosis. Lo que me diga el patólogo, obviamente le creo en un 100%, mientras me coincida con lo que yo estoy viendo en la clínica. ¿Ok? Es factible determinar su posible comportamiento clínico. El patólogo me puede decir, ojo, que esas células que tiene esa lesión son células que están muy displásicas, están muy alteradas, están con un cambio pues extremadamente alterado. Eso quiere decir que esa lesión es, además de ser maligna, es muy agresiva. Entonces, ellos pueden detallar perfectamente, el patólogo detalla perfectamente el tipo de célula que está involucrada en esa lesión. Y ya según eso, yo defino como clínico, defino la conducta y planteo el plan de tratamiento, ¿sí? Por eso tengo que estar en concordancia o de acuerdo con el diagnóstico que me plantee el patólogo, porque ya con eso yo voy a decir, le hago la resección completa del maxilar o solamente voy a hacer un curetaje o en el curetaje me llevo los 3 dientes y los tengo que eliminar o solamente el curetaje pero mantengo los dientes, ¿listo? Dependiendo de la histología es lo que yo o es lo que me va a permitir definir un diagnóstico y el tratamiento, obviamente, ¿cierto? Hay que informar al paciente contacto, o sea, yo no le puedo tampoco entrar, bueno, tengo que estar segura de lo que le voy a decir, ¿cierto? E informarle contacto, entonces, si es una lesión
quística, pues entonces le informo el tipo de lesión. Si es una lesión que está relacionada con BPH y eso tiene alguna relación, por ejemplo, con sexo oral, etcétera, pues tengo que decir las cosas con tacto, ¿cierto? Darle información adecuada al paciente. Hay que darle la importancia si el tratamiento debe ser urgente, se le debe decir al paciente, ojo, que lo que usted tiene ahí es una lesión que tiene que ser tratada de forma urgente. Hay que evitar connotaciones terroríficas, ¿cierto? O sea, no le puedo decir que usted se va a morir con esa lesión, pues no, ¿cierto? Siempre hay que darle esperanza a los pacientes. Hay que evitar la ansiedad. Si no sabemos un diagnóstico certero, no lo diga, ¿cierto? Hasta que esté completamente seguro con la patología. No, mira, vamos a evaluar, vamos a estudiar con una biopsia y vamos a esperar hasta el resultado. Doctor, es que yo sé que eso es un cáncer. No lo sabemos, tenemos que esperar hasta que salga el resultado de la patología. Vamos a hacer todo lo posible, todo lo necesario, lo más rápido posible, etcétera. Pero no darle una certeza, digamos, de que es una lesión maligna si no estamos seguros de que así lo es. ¿Listo? Hay dos tipos de biopsia, incisional y excisional. No me voy a retener pues mucho en esto, pero sí en la imagen. Es mejor tomar una muestra estrecha y profunda, ¿listo? Que una amplia y superficial. Yo necesito entrar a esa lesión y tratar de meterme hasta lo más profundo de la lesión, si yo más o menos ubico el tamaño por la palpación, por ejemplo. Entonces es preferible penetrar hacia la parte interna, ojalá más de 0.8 milímetros, ¿listo? Para que me salga una muestra considerable y que el patólogo me pueda decir, ah, sí, esa lesión que tiene ese paciente está comprometida hasta 1 centímetro, está en profundidad, etcétera. A que si yo le tomo una biopsia superficial, o sea, por encimita, como apenas el tejido superficial, el patólogo no me va a dar algo certero. Entonces, es importante que la biopsia siempre la tome en profundidad. ¿Listo? ¿En qué puntos debo tomarla? Preferiblemente, perdón, en la periferia. En la periferia, o sea, que yo vea que tomo parte de la lesión y que tomo parte del tejido aparentemente sano. Parte de la lesión y tejido aparentemente sano. Por lo general no la tome del centro de la lesión. Si es una lesión maligna, por ejemplo, el centro de la lesión está necrótico. ¿Se acuerdan de la clase de cáncer cuando hablábamos en patología? El centro es necrótico porque el centro a la lesión no le interesa sobrevivir en el centro, le interesa sobrevivir en la periferia. Así sea una lesión benigna, tome siempre parte de la lesión y parte aparentemente sana. ¿Ok? ¿En qué puntos tomo biopsias incisionales? O sea, solamente una parte de la lesión. En lesiones amplias o mayores a 1 centímetro, lesiones de apariencia maligna, lesiones de difícil acceso, que es mínima invasión, mínima morbilidad, o sea que voy a tratar o que tengo una lesión, por ejemplo, que está muy cerca de una arteria, ¿cierto? De una arteria facial o de la arteria lingual, etcétera. Entonces hay que tomarla solamente un lado para no ir a involucrar toda la lesión y tener una complicación. Si el lugar de alto riesgo anatómico, como lo que les acabo de decir, si la biopsia se toma normalmente con borde de tejido, de manera que incluya tejido de aspecto normal y anormal. O sea, siempre tengo que ir hacia los dos lados o tratando de tomar lesión a lesión y tejido aparentemente sano. ¿Ok? Vamos a ver aquí este caso entonces, un bebé, 5 días de nacido, me lo remite el pediatra porque la mamá reporta que el niño no es capaz de alimentarse y al examen clínico vemos que tiene una masa en el área sublingual, en el piso de la boca y abarca toda la parte sublingual. Hacemos una VACAF primero porque queríamos saber si lo que tenía el bebé era una masa, era un tumor o era una lesión quística. Entonces, al obtener la lesión, miren lo que tenemos acá, al obtener la VACAF, perdón, obtenemos un tejido líquido, mucoide, le pusimos el alcohol y lo mandamos también a patología. Pero con esa VACAF decidimos, como estábamos haciendo el procedimiento con anestesia general, entrar y hacer la resección de una vez de la lesión. Entonces hicimos la incisión, solamente la parte superficial de la mucosa,
llegamos a la cápsula de la lesión, que es esta, y con una pinza, con una tijera, perdón, de Metzenbaum, que es Roma en la punta, o sea, no tiene punta, es redondeadita, entramos y vamos abriendo, ¿sí? Abriendo el tejido. Entonces me voy metiendo por la mucosa y voy abriendo el tejido hasta que el tejido se va desprendiendo solo para poder retirarlo completamente. Esta biopsia que le hicimos a este paciente era una biopsia incisional. No le retiré toda la lesión por el tamaño que tenía la lesión, ¿cierto? Normalmente cuando son de más de 1 centímetro solamente tomamos una parte de la lesión, ¿ok? Otra lesión en este paciente, un paciente adolescente que estaba en tratamiento de ortodoncia y empezó a sentir una sensación diferente en el maxilar derecho. Además sentía que no pasaba el aire por la fosa nasal derecha. Entonces tomamos una radiografía y veíamos algo diferente, ¿cierto? Mira, aquí esta zona radiolúcida tenía un aparato, una aparatología fija a nivel de paladar sobre los molares, y mira el seno del otro lado, un seno normal con una radiopacidad normal, pero este seno estaba muy diferente, ¿listo? Entonces decidimos tomar primero una VACAF. Entonces usted ahí decide, bueno, esto será una masa, será un quiste, ¿qué será lo que tiene el paciente allá? Entonces usted mete la aguja, mire que aquí, por ejemplo, prefiero irme de una vez con la aguja a poner anestesia, que es un chuzón, más el chuzón de la aguja, 2 chuzones, ¿listo? Entonces termino haciéndole más trauma al paciente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Metemos la aguja y empiezo a aspirar, ¿listo? A correr el émbolo hacia atrás. No sale nada. Y al no salir nada, entonces yo digo, estoy frente a un tumor. Este no tiene quiste, no tiene líquido, no tiene nada en su interior. Estoy frente a un tumor. Entro a tomarle la biopsia, ¿ok? Incisión. Recuerden las incisiones que hablábamos la semana pasada. Una incisión, hicimos una incisión, a ver si me acuerdo, en este paciente fue semilunar. Y logramos llegar hasta la zona de la lesión, traccionamos la lesión y eliminamos una parte. Mire que es más o menos 1 centímetro, aquí se ve muy chiquita, pero en realidad es más o menos 1 centímetro de lesión. Y lo que hacemos es, bueno, yo quiero saber si esa lesión es maligna, ¿sí? Antes de echar este tejido en el formol, voy a hacer como a tratar de soltar unas células sobre este portaobjetos, ¿listo? Ese procedimiento, ¿recuerdan cuando hablábamos de lesiones tumorales de cáncer? Hablábamos que las células de cáncer no tienen adherencia unas a otras, ¿cierto? Son sueltas porque les interesa irse y hacer metástasis. Entonces, cuando yo golpeo la lesión sobre un portaobjetos, estoy soltando células, si son malignas, caen ahí en el portaobjetos. Eso se llama una impronta, ¿listo? Cuando ya tengo esto así, cojo ese portaobjetos así como está, no le hago nada y lo meto en un frasco que tenga alcohol al 90%, ¿listo? Lo meto allá. Entonces ustedes dirán, no, pero entonces se van a disolver, las células se van a despegar. No, ellas están pegadas allá en el vidrio, ellas no se sueltan y tan pronto usted las sumerge en el alcohol al 90%, ellas se fijan al vidrio y ahí se quedan. ¿Sí? Es como si usted les pusiera un colbón allá, se quedaran pegadas. ¿Para qué sirve esto? Esa placa la puede ver el patólogo y me puede decir en 2 horas si esa lesión es maligna, ¿sí? En cambio, si yo metiera esta lesión, si la meto en formol directamente y no hago esto, y esa lesión es una lesión maligna, tengo que esperar 10 días hábiles para que me lo diga el patólogo. Entonces, no es que yo voto esto, no, igual va para el formol, pero antes de meterlo al formol, le hago una impronta. ¿Es claro lo que les acabo de mencionar? Por favor. Sí, profe, está claro. Bueno, ok. Entonces, retiramos toda la parte pues de la lesión, porque era una lesión muy grande, todo lo que logremos sacar, lesión de la parte interna, de un ladito, bueno, lo que lográbamos sacar sale, y eso es lo que voy a mandar a patología. Perdón. Ahora, la biopsia excisional elimino la totalidad de la lesión. ¿Listo? Eso, con esa biopsia excisional estoy haciendo un tratamiento quirúrgico radical. O sea, estoy eliminando, estoy haciendo el tratamiento, digámoslo de una vez, de una lesión. ¿Listo?
Esa excisión completa suele constituir el tratamiento definitivo de la lesión. La elimino completamente sin afectar los rasgos o las funciones orales del paciente, ¿cierto? O sea, tratar de que si voy a definir que es una lesión, digamos, benigna, por ejemplo, un fibroma, y lo voy a retirar, pues retírelo de una vez por completo, o sea, no se ponga a hacer partecitas y sabe que después va a tener que eliminar la lesión. Entonces, un papiloma, por ejemplo, un fibroma va con biopsia excisional. ¿En qué lesiones la hacemos? En lesiones de apariencia benigna, ¿listo? En lesiones menores a 1 centímetro, lesiones pigmentadas, no puedo atravesar con el bisturí la mitad de una lesión pigmentada porque si eso es un melanoma, le voy a diseminar la lesión y en 8 días está el paciente con metástasis horrible. Entonces, las lesiones pigmentadas no las puedo atravesar, tengo que hacer biopsia excisional y en lesiones vasculares pequeñas. Entonces, ¿qué implica? Retírela por completo. ¿Cierto? Un poquito separado de la lesión y a profundidad. Trate de retirarla por completo, ¿ok? Se puede necesitar unos 2 o 3, milímetros adicionales en muestras que tienen sospecha de malignidad, incluyendo algunas lesiones que son pigmentadas o lesiones que ya se han diagnosticado con algún tipo de alteración maligna o displásica. ¿Listo? Entonces, a esa lesión, si es una lesión que yo veo que la puedo retirar por completo, hágale su incisión en ojal a profundidad adecuada para que retire completamente la lesión. Anestesia, míralo acá, por ejemplo, esta es una de las biopsias que hicimos en la clínica de cirugía, que ustedes saben que pueden hacer estas biopsias en la clínica. Anestesia en la base. Recuerde que la anestesia nunca va dentro de la lesión. Si usted le mete anestesia dentro de la lesión, ¿qué va a pasar? Las células se van a dispersar, se va a cambiar la anatomía interna de la lesión y el patólogo cuando la vaya a ver, dice, esto que tendrá acá, un lago de saliva, ¿qué será esto? ¿Cierto? O sea, se va a confundir y me puede dar un diagnóstico errado. Entonces, siempre la aguja va hacia el fondo de la lesión, ¿sí? Busque el fondo de la lesión o el fondo del tejido, más bien, donde está la lesión. Estabiliza el tejido. Después de que anestesia, usted le pasa un hilo rienda. Esto se llama hilo rienda. El hilo rienda es que usted coge una sutura, ¿sí? Pasa por la mitad de la lesión, hace un nudo y tracciona con el hilo, digamos que lo fija con una pinza mosquito, puede ser una recta, una curva, la pinza y tracciona. Entonces esto le va a dar facilidad para manipular la lesión, ¿cierto? Usted ya puede mover la lesión para donde usted quiera. Siempre fije la lesión, sea su auxiliar, por ejemplo, cuando está haciendo una lesión en un mucosele, si es la auxiliar, entonces que le sostenga bien la lesión de tal forma que le quede estable y no empiece a moverse la lesión para la cirugía, ¿ok? Hay elementos que utilizamos para fijar las lesiones, no la tendrán pues en todos los consultorios, pero pues si ya es un cirujano oral o un maxilo, pues tendrá este tipo de aparatos, o simplemente tome un hilo rienda como esto, que es para fijar muy bien la lesión, ¿listo? Hay que tener una muy buena hemostasia si voy a hacer una biopsia excisional. O sea, que yo sepa que mi elemento de succión va a funcionar súper bien, que voy a tratar o que mi auxiliar me va a mantener la gasa súper presionada en la zona para mantener el control de la hemorragia, que tenga un muy buen equipo de succión. Y obviamente que el auxiliar no se me lo vaya a aspirar, ¿cierto? Que si el auxiliar está con la cánula de Frazier, recuerden que la cánula de Frazier tiene siempre un diámetro bastante generoso, pues si es una lesión de 1 centímetro y usted no se da cuenta, cuando menos piense, se la aspiró con el equipo de succión. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante también esto. Si usted fija la lesión y por algún accidente el auxiliar le aspira la lesión, pues no se le va a ir porque usted la tiene fija aquí con el porta o con una pinza mosquito. Entonces, vamos haciendo la incisión en la base. Siempre el bisturí va hacia la base de la lesión para poder eliminar por completo toda la lesión completa. Lo ideal es no utilizar electrobisturí. Cuando hago biopsias, no uso electrobisturí, excepto, ¿cierto? Excepto si la lesión es, o yo sé que va a sangrar de forma profusa,
Hago el corte con bisturí frío, que se llama esto, un bisturí frío, una hoja 15, y si sangra mucho, pues después con el electro hago el electrocauterio, pero tratar de no cortar la lesión o de hacer el corte inicial con electro, porque eso genera una quemadura y la quemadura se va no solamente en el punto donde usted cortó, sino que se va más adentro de la lesión y daña la lesión. Entonces, no es recomendable utilizar electro. Queda así el lecho, ¿listo? Entonces usted que termina aquí con una sutura bien hermosa, ¿cierto? Para que le para que le afronten los dos bordes de la herida, ¿ok? Bueno, tipos de incisión que utilizamos en biopsias, ojal es la que más utilizamos en biopsias de tejido blando, porque esta me va a permitir que cuando yo afronte y ponga la sutura, me quede perfecta, ¿cierto? Hablábamos eso cuando hablamos de colgajo, recuerdan que al afrontarlo y ponerlo, al afrontar una incisión en ojal, me va a quedar completamente paralela y voy a poder hacer la sutura muy bien. Entonces queda aquí un par de puntos de sutura, pueden hacer si es pequeñita, dos cirujano simple o colchonero horizontal o bueno, la técnica pues que a ustedes más prefieran. Ahora, perdón, importante, les quiero mostrar esta parte y quiero que les quede por favor claro. Si ustedes ven en un paciente una lesión tipo úlcera y ustedes en borde lateral de lengua, por ejemplo, y ustedes dicen por factores de riesgo positivos para cáncer en esa paciente, fuma, toma, o es por BPH, bueno, tiene factores de riesgo, ustedes dicen, no, esta lesión ya lleva un mes, esta señora no cicatriza y ya le he hecho todo lo que tenga que hacer, etcétera. A esta paciente hay que tomarle una biopsia. Pero si esta lesión es de este tamaño, ¿sí? Es preferible que esta biopsia, ojo con lo que les voy a decir, es preferible que esta biopsia la tome un cirujano. ¿Por qué? Porque este puede ser, si yo hago una buena biopsia, si hago una buena incisión, puede ser el tratamiento definitivo para esa paciente. En cambio, si usted me biopsia un pedacito, ¿sí? Y me deja el resto, ¿qué pasa? Ese pedacito lo mando a patología, se demora 10 días mientras el resultado, etcétera, y esto va a empezar a generar más vasos sanguíneos y se puede complicar más la lesión. Pero ojo con lo que les voy a decir también. Si usted está en un sitio alejado, que usted dice es que no hay cirujano, es que no hay quien, es que si yo no la hago, este paciente se me va a perder y esto es un cáncer, hágala. Haga usted, haga lo que tenga que hacer. Si quiere hacer la biopsia incisional, si quiere hacer la excisional, pero por favor hágala, ¿listo? Haga la cirugía. No me deje un paciente al que usted está sospechando una lesión maligna, no lo deje sin una biopsia, ¿sí? Tome la biopsia, ¿ok? Que lo ideal sería que esta paciente fuera operada por un cirujano para que le haga este tipo de cirugía, o sea, que me quite la lesión completa con una profundidad adecuada y esto puede ser la cura para ese paciente. Pero si usted ve, vuelvo y le repito, si usted ve que está en un sitio lejano, que ese paciente no va a poder ir, que es de una vereda, que no sabe salir ni a la esquina el pobre señor, que se va a perder, lo que sea, por favor, tome la biopsia usted, ¿listo? Así sea incisional, pero tome la biopsia y hágale el diagnóstico al paciente. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Doctor Sebastián Profe, Marín, ¿sí? una pregunta, digamos, en el caso de que uno la tenga que hacer por esas condiciones, ¿qué profundidad recomendarías hacer la biopsia? O como, no sé, pues, A 0,5 milímetros, ¿sí? Te metes hasta 0,5 milímetros. listo, profe, gracias. Ok, si les toca hacerla, pues a ustedes, ¿listo? Pero lo ideal, o sea, mejor dicho, no me dejen ese paciente sin biopsia. Ya ustedes miran las condiciones, ¿cierto? Pero entonces, tratar de que ese paciente reciba su diagnóstico. ¿Qué hago con lo que le quito entonces al paciente? Lo meto en un frasco que tiene formol al 10%. Un frasco amplio con una boca amplia, que me quede el elemento que yo voy a meter allá, que quede completamente sumergido en formol al 10%, que esté marcado, ¿listo? Que no se vaya, digamos, si la lesión es muy grande y el frasco muy chiquito y usted lo mete a presión,
pues resulta que como el formol lo va a expandir, cuando el patólogo lo vaya a sacar no va a salir por ese tamaño del frasco, entonces cambie de frasquito, ¿listo? Siempre que, mejor dicho, que la biopsia esté cómoda en ese frasco, ¿sí? Que nade en el formol. Se envía a patología bien rotulado con el nombre del patólogo, con el nombre del paciente, la edad, el teléfono, bueno, con todos los datos pues, necesarios para poder que nos hagan el diagnóstico. ¿Listo? Cada laboratorio de patología utiliza su formulario y hay que señalar pues, muy bien los datos del paciente. En caso de que el paciente no vaya a retirar la biopsia y es una lesión maligna, pues que se pueda contactar a ese paciente. ¿Listo? Bueno, esto no. Ahora, lesiones que necesitan resección quirúrgica, ¿cierto? Por ejemplo, esta lesión o este paciente, mire la lesión que está a nivel vestibular y a nivel palatino. Entonces, ¿yo qué digo? Le quito solamente una partecita de la lesión, ¿sí? Una parte y la mando a patología, o le hago la resección de una vez completa. Pues le hago la resección completa, ¿cierto? Porque es un tamaño de lesión que me permite y un área o una zona anatómica que no voy a tener problemas de sangrado, no voy a tener problemas con nervios y puedo hacerle la cirugía de una vez. ¿Listo? Más por las condiciones que tenía la paciente, difícilmente iba a volver, entonces había que hacerle de una vez toda la resección completa del tumor. Entonces eliminamos completamente esa anestesia, mire que se extiende hasta la zona de las papilas. ¿Ok? Entonces hacemos la cirugía, anestesia, bilateral y en la zona del paladar y hacemos la resección de la lesión desde la base de la lesión, la partimos como en dos, ¿cierto? La parte vestibular y la parte palatina. Y eliminamos completamente la lesión. Entonces metemos el bisturí y bien en la base, ¿cierto? De la lesión se elimina completamente. Aquí la del paladar, estaba pues un poquito difícil aquí el sangrado, entonces nos tocó meter aquí electro para poder parar porque estaba el nasopalatino ahí sangrando, por eso nos tocó hacer electro, pero el resto se hace con bisturí frío. Metemos toda la patología en el frasco para mandar a patología y mandamos la lesión al patólogo. ¿Qué debería yo escribir en esta hoja cuando yo mando la lesión a patología? Describo completamente la lesión. Lesión tipo masa localizada a nivel de vestibular del 11 y el 21 que se extiende hacia el paladar, hasta las rugas palatinas con bordes irregulares, superficie rugosa, todas las condiciones de descripción de lesión que vimos en algún momento en patología. Por eso esa hojita se la tienen que llevar, ojalá siempre con ustedes, ¿listo? Y al final ponemos impresión diagnóstica, papiloma, ¿sí? Si yo, obviamente como en la clínica, usted no se puede, en la clínica me refiero cuando uno hace diagnóstico clínico, uno no puede ir a la fija con el diagnóstico, ¿cierto? Así tenga muchos años de experiencia y ya se la sepa todas, lo que sea, nadie se la sabe todas, les aseguro. Entonces puede ser que eso parecía un papiloma y resulta que no. Entonces yo siempre pongo impresión diagnóstica, papiloma. Y ya cuando me venga el resultado de la patología, ya me va a decir, el patólogo me da las condiciones de la lesión y me dice, sí, efectivamente era un papiloma. ¿Listo? Otra lesión. A esta lesión, por ejemplo, ¿qué le hago? Biopsia excisional, ¿cierto? Hago la resección completa de la lesión, dejando el lecho quirúrgico acá, fitoestimuline aquí para que cicatrice súper fácil y listo. ¿Sí? Cuando es una lesión de este tamaño, retírela completa, o sea, no deje partes de lesión para otra cirugía después del paciente, la puede retirar completa. ¿Qué biopsia le haríamos a este paciente? Mire que tiene múltiples pápulas en el labio inferior. ¿Qué biopsia le hago? ¿Excisional? O sea, ¿le quito todo esto o le hago a una sola? ¿Qué dicen? ¿Hago biopsia excisional? O sea, ¿quito todas las lesiones o le hago excisional pero a una sola lesión? Hola, ¿estoy sola o qué? Ahí se fueron todos. ¿O no me están escuchando? Hola. Sí, te estamos escuchando. Yo Ah, estoy bueno. pensando,
¿Retiro solo una para saber qué patología tiene este paciente o se las quito todas, doctora? Pues yo creería que es importante saber en qué está pues la patología, entonces una para saber realmente qué es y luego ya definir el tratamiento. Eso, perfecto. Entonces, hagamos biopsia a una sola lesión, ¿listo? Porque igual todas son las mismas, pues ¿para qué las voy a quitar todas? ¿Listo? La mandamos igual a patología, etcétera. Mire esta lesión, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, una lesión pigmentada. Yo no puedo eliminar toda esta lesión, está muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Escojo una donde al pasar el bisturí lo haga sobre tejido aparentemente sano. No puedo atravesar con el bisturí una lesión pigmentada. No puedo atravesar con el bisturí una lesión pigmentada. Tengo que quitarla toda completa. ¿Sí? Necesito que les quede claro eso. Eliminarla toda completa, como en el reborde. ¿Sí? Todo este reborde me daba una superficie clara para poder hacer la biopsia excisional. Entonces ahí hicimos la biopsia. ¿Listo? Ah, bueno, este caso es chévere porque mire lo que me dice el patólogo. Nevus displásico. ¿Qué? Esto no es un nevus displásico, ¿cierto? Esto es un melanoma. Entonces ahí uno llama al patólogo, oh, doctor, mire, no estoy de acuerdo con el diagnóstico por estas y estas condiciones, le mando la foto, le mando la radiografía, lo que tenga el estudio y llegamos a un acuerdo. ¿Listo? Seguramente el patólogo vuelve y lo revisa. En esta lesión, por ejemplo, mire que tiene varias lesiones, 1, 2, 3, 4. ¿Qué hago? Biopsia excisional a todo esto o biopsia incisional, excisional a una sola lesión. Aquí eliminamos la más grande, ¿sí? Mírenla acá, hicimos biopsia excisional a la lesión más grande, ¿listo? Y era un carcinoma escamocelular. Esta biopsia también fue hecha en la clínica de la universidad. Ustedes pueden llevar biopsias a la clínica de la universidad, ¿listo? Ahora, resección de lesión. ¿Cuándo hacemos resección de lesión? La hacemos a lesiones que vemos que definitivamente las podemos eliminar completamente desde su base y eliminamos el tumor completo, ¿cierto? O sea que yo sé que voy a hacer o a retirar toda la lesión y que ese va a ser el tratamiento para ese paciente, que yo estoy segura que no va a quedar nada de residuos en la parte interna y que no va a haber una recidiva de esa lesión. Por ejemplo, mucosel, ¿listo? Vamos a hacer resección del mucosel. Anestesia hacia la base de la lesión, ¿listo? Después de tener bien anestesiadito el paciente, entonces hacemos incisión sobre el labio y con esta tijera, que es una tijera de tejidos que tiene punta, esta sí tiene punta porque necesito, es como hacer la disección en una uva, ¿listo? Como si usted le fuera a quitar la piel de la uva. Entonces hace la disección y la glándula salivar que está dañada emerge. Ella solita, como que sale. ¿Listo? Por la presión. Y se tracciona y se hace el corte en la base. Ahora, ¿qué debo cuidar cuando hago la biopsia del mucosele o la resección de un mucosele? Tengo que eliminar toda la glándula salivar que está dañada. Glándula salivar menor, obviamente, ¿no? Que está dañada. Si yo dejo uno de los nodulitos dentro del tejido, a partir de ahí se me va a volver a generar el mucosele. Entonces tengo que hacer la resección completa de la lesión. Por eso lo consideramos como un tratamiento. ¿Listo? Eliminar toda la glándula salivar. Que no me quede nada de nodulitos, ¿cierto? De acinos dañados dentro del tejido porque eso va a ser el origen para una recidiva del mucosel. Biopsia, incisión y luego ponemos la sutura o hacemos la estomatografia de esa incisión. ¿Listo? Y la marsupialización consiste en eliminar una lesión que yo sé que tiene un contenido líquido, ¿listo? Y que voy a permitir que ese epitelio del que está formado esa lesión se me una, ¿sí? Con el epitelio del piso de la boca, en este caso. O si estoy en un quiste, por ejemplo, a nivel de hueso, un quiste dentígero, un queratoquiste, voy a abrir una cavidad
para permitir que ese epitelio que está recubierto del quiste se me una con el epitelio de la cavidad oral, y entonces se pierde completamente el quiste, va disminuyendo de presión, no hay presión porque como tengo un orificio, por ahí sale todo el líquido, no hay presión y se va disminuyendo el tamaño de la lesión. Entonces, en este caso, de una ránula, vamos a hacer entonces una marsupialización. ¿En qué consiste? Vamos a hacer de cuenta, marquen aquí como si fuera un reloj, ¿listo? 12, aquí 3, aquí el 6 y aquí el 9, ¿ok? Pasamos un hilo rienda en todo el centro de la lesión y empiezo a hacer el corte del 12 al 3 y apenas haga el corte, esto se pierde. O sea, inmediatamente sale toda la saliva y ya usted perdió toda la referencia. Pero de esa incisión que acaba de hacer, la sutura al piso de la boca, ¿sí? Lo mismo hace en el resto de las manecillas del reloj. Entonces, mire cómo le queda acá un hueco, ¿sí? Una cavidad bastante grande, con unas suturas alrededor, y esta cavidad a los 8 días no existe, ¿sí? Se perdió. A los 8 días queda solamente un orificio casi imperceptible por donde la glándula salivar sublingual va a seguir sacando su saliva y no se le vuelve a acumular al paciente como lo vimos inicialmente en el caso. Entonces, para eso me sirve la marsupialización, para evitar que el contenido del quiste en la parte interna me siga presionando el tejido y se siga haciendo más grande. Le abro un orificio y todo el líquido tiene que salir por ahí y el tamaño de la lesión disminuye considerablemente. Si es en tejido blando, en 8 días. Si es en tejido óseo, se demora un poquito más, pero disminuye. ¿Listo? ¿Qué otra? Estos que les voy a mencionar ahorita son más, digamos, procedimientos que utilizamos para diagnóstico. ¿Ok? Entonces está el frotis o la citología, cuando quiero saber si lo que tiene mi paciente es hongos, por ejemplo, o es una cándida. Entonces cojo el copito y nos vamos en zigzag desde atrás, tan, hacia adelante, y lo que obtengo en el copito lo voy a poner en un portaobjetos. Entonces hago el mismo zigzag acá y unto, digámoslo así, todo lo que se me quedó pegado del copito, lo unto al portaobjetos y lo meto en alcohol al 90%. ¿Ok? Y eso lo dejo ahí 10 minutos, luego lo saco, dejo que se seque al aire y eso es lo que me mando luego a patología, para que la patóloga me diga si efectivamente lo que tiene su paciente son hifas de cándida, que es esto. ¿Ok? Mira aquí las células que se descaman del epitelio de la lengua y estas son hifas, todas estas son bacterias. ¿Ok? Estas son las hifas de la cándida. El otro examen es el test de Sank, que lo hago para herpes. ¿En qué consiste? Esas vesículas de herpes, con un copito también se rompe solamente una vesícula se rompe, y ese líquido le hago el mismo proceso anterior y lo mando a patología. ¿Qué va a encontrar el patólogo? Esta célula gigante, ¿listo? Esto se llama un coilocito. Los coilocitos son herpes o las células, el virus herpes dentro del núcleo haciendo todo su proceso de intercambio de su ADN. Entonces a eso los llamamos coilocitos, son células gigantes multinucleadas. ¿Listo? Entonces sobre una vesícula de estas la rompemos y con un copito recogemos todo eso y eso es lo que hacemos en el estudio, igual como el anterior, y lo mandamos a patología. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, de esta paciente, ¿qué técnica haría de todas las técnicas de cirugía de tejidos blandos que acabamos de ver? Doctora Karen. Doctora Karen, ¿qué le harías a esta paciente? Karen. No está Karen. Jamie Martínez. Sí, doctora. ¿Qué le harías a esta paciente de las técnicas que acabamos de ver? Puede ser una
biopsia, ¿Sí? ¿Cuál de todas? pues podría ser una incisional. Una incisional, perfecto. ¿De dónde? De donde usted quiera, ¿cierto? Tiene todo en la superficie para poder hacer una biopsia incisional. El carrillo, el labio inferior, el labio superior, de donde quiera. Toma simplemente una parte de la lesión en forma de ojal y eso es lo que manda a patología. ¿Qué le va a decir el patólogo? Doctora, lo que tiene su paciente es un nebus blanco esponjoso, no le haga nada, la paciente vive con eso y así quedará. No hay nada para hacerle a la paciente. ¿Listo? A esta paciente, ¿qué le harían? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Biopsia incisional, excisional o le harían resección de la lesión o una marsupialización? Si creen que esta lesión es maligna y por este tamaño que tiene. Pues, yo diría que incisional. Incisional, perfecto. Entonces, parte de la lesión, en el borde de la lesión, que es donde más activa está la lesión de cáncer, y parte aparentemente sana. Tómela de adelante, ¿cierto? O sea, no se complique a tomarla por acá atrás porque pues, es más difícil verla, etcétera. No la tome de aquí abajo porque me puede dañar la glándula salivar y se le complica más. Entonces, tómela de aquí adelante y no tiene problema. O de aquí arriba, ¿listo? Cualquiera de las dos partes. Esta, por ejemplo, amerita una biopsia. Si la paciente le dice que esta lesión se le hace cada vez que se muerde sobre este canino. No, no necesita No, biopsia, sabe exacto, que es por... no. Exactamente, es por trauma. Entonces a este paciente no le voy a hacer una biopsia. A este paciente, una lesión quística originada en las glándulas salivares que están debajo de la lengua que se llama de Blandin-Nu. Me hizo un quiste porque se mordió. ¿Una biopsia excisional? Excisional, perfecto. Entonces, hacemos incisión en ojal, al lado y lado, listo, anestesia obviamente, incisión al lado y lado y retiramos toda la lesión, incluyendo las glándulas salivares que ya están dañadas, ¿ok? Bueno, esto es para mostrarles un lito, un cálculo en la glándula salivar sublingual, glándula salivar submaxilar, perdón, en el conducto de Wharton, y le hacemos una incisión muy superficial y por ahí se saca todo el cálculo. Mira el tamaño del cálculo, bastante grande, más o menos 1,5 centímetros. Esta lesión le hacemos incisional, excisional o resección de la lesión. Paciente con prótesis total, desadaptada, con un crecimiento en maxilar superior. ¿Qué hacemos? Resección, lesión. Resección de la lesión, perfecto. Entonces igual, en la base de la lesión anestesiamos bien hacia el fondo del surco, ¿cierto? No dentro de la lesión, sino hacia el fondo del surco y eliminamos toda la lesión. Estas lesiones, por ejemplo, sangran mucho al retirarlas porque estas lesiones son muy inflamatorias por el trauma constante que tiene la prótesis sobre esa lesión. Entonces lo ideal es que tenemos el electro a la mano, hacemos el corte con el bisturí frío y luego con el electro vamos haciendo cauterización. ¿Listo? Y mandamos toda la lesión a patología. A estas pigmentaciones, en un paciente, por ejemplo, este paciente digamos que está en tratamiento de quimioterapia, le hago biopsia. ¿Le harían biopsia a este paciente si está en quimioterapia? No. No, profe. Exacto. Este paciente, cuando termine la quimioterapia, ¿sí? Se le van a quitar las pigmentaciones, entonces no hay necesidad, ¿ok? Bueno, entonces, ese pues es el tema que teníamos para hoy. La idea es que les quede pues como claro, si hay alguna duda o algo, pues me cuentan. Voy a dejar aquí de grabar.